seminario del Centro de Estudios Sociales. Hoy tenemos el honor de tener a nuestro colega, el doctor Alfonso Arzoso, curador en jefe del Museo de Historia de la Medicina de Cataluña y vicepresidente de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica. El doctor Arzoso tiene un doctorado en Historia de la Universidad Pompeu Fabra. Ha ejercido como profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Ha comisariado alrededor de 50 exposiciones temporales permanentes sobre patrimonio histórico médico y es autor de un centenar de obras, entre artículos, libros, monografías, revistas, catálogos y curadurías digitales. El título de la conferencia de hoy es Medicina, Arquitectura y Ciudad, la construcción de la Barcelona contemporánea. Gracias, Alfonso, para regalarnos esta presentación. Agradecer también su presencia, su participación en esta actividad y bueno, pues como ha dicho el director del Centro de Estudios Sociales, yo trabajo en un museo de Historia de la Medicina y lo que voy a hacer aquí pues, es explicarles una de las aproximaciones que hemos hecho en los últimos años a través de nuestro interés por el patrimonio médico, a través de nuestro interés por la cultura material de la medicina, centrándonos en la ciudad de Barcelona, es decir, centrándonos en el ámbito urbano con el objetivo de intentar entender cómo, de alguna manera, de qué manera se ha construido la historia de la medicina o de las culturas médicas en la Barcelona contemporánea, es decir, la Barcelona que arranca a finales del siglo XVIII y que más o menos que dura hasta el día de hoy. Nosotros en la charla de hoy vamos a intentar comprender cómo vamos a derramar de alguna manera ese desarrollo, esa progresiva sustitución de lo que se conoce como medicina científica respecto a un modelo médico anterior dominante que se puede llamar el galenismo. Vamos a derramar ese modelo médico en la ciudad de Barcelona con el objetivo de intentar comprender cómo se han ido construyendo diversas culturas médicas a lo largo de todo este periodo en la ciudad de Barcelona. Bueno, este es un proyecto del que les voy a hablar que bueno, como les digo, pues yo trabajo en el Museo de Medicina de Cataluña, pero también he estado dando clases en diferentes universidades y el proyecto como tal pues no arranca, no sale del vacío ni sale única y exclusivamente de mi cabeza, sino que forma parte de un proyecto sobre el que hemos ido trabajando unos cuantos colegas en Barcelona. Y bueno, en concreto, pues a partir del año 2012, fundamentalmente, creamos una especie de unidad de laboratorio de trabajo que se llamaba Proyecto Laboratorio y Ciudad. Y bueno, pues ese grupo de trabajo lo que pretendía era intentar construir una historia urbana de las culturas científicas barcelonesas. La idea, en buena medida, pues arrancaba de un conjunto de diferentes tradiciones historiográficas. Sobre todo de algunas que habían tenido bastante predicamento desde finales de los años 90, fundamentalmente pues, relacionadas con lo que se quiere llamar el giro, ese giro historiográfico conocido como giro espacial, que se centraba en la idea o en la mirada de considerar los espacios de producción de conocimiento y su relación, o sea, en qué medida transformaban la ciudad y en qué medida los diferentes agentes de la ciudad modificaban esos espacios de ciencia. Bueno, es una de las tradiciones o de las conceptualizaciones historiográficas a partir de las cuales nosotros hemos ido arrancando. Sumado a eso, pues podríamos hablar también de otro, dentro de eso que se ha dado a llamar giros. Podríamos hablar también de lo que se llama el giro urbano, que de alguna manera es un efecto del anterior, una historiografía que en buena medida emerge en los primeros años del siglo XXI
y que en buena medida lo que pretende es intentar conocer, estudiar las interacciones entre ciudad y espacios de producción, creación y de conocimiento científico. Bueno, esto no pasaba no salía únicamente de estas tradiciones, ¿no? Junto a esto, pues nosotros estamos muy interesados desde hacía mucho tiempo en otros ámbitos relacionados con la cultura material de la ciencia y con la cultura material de la medicina, ¿no? Es decir, con los elementos, con los agentes, con los espacios relacionados con esa materialidad que tiene un concurso fundamental en la asimilación, en la creación, en el desarrollo de esta medicina científica o de la ciencia, tecnología y medicina de la que les estoy hablando, ¿no? Entonces, ahí bueno, hemos ido bebiendo pues, de diferentes tradiciones que ponían el acento en las tecnologías científicas y médicas, también en la emergencia del concepto de la emergencia de las disciplinas, las nuevas disciplinas científicas y por lo tanto en la emergencia de esas subapartados o subáreas de conocimiento, y por supuesto también en otros ámbitos de estudio que tenían ya una tradición importante en el mundo del estudio de la historia urbana y que no necesariamente están relacionadas con la historia de la ciencia, sino que tenían entidad propia y muy rica, ¿no? Ahí estoy hablando del establecimiento de un diálogo sistemático con estudiosos procedentes del mundo de la geografía urbana, por ejemplo, o con el mundo de los estudios literarios. Es decir, aquellos estudiosos que toman el ámbito de la novela, el ámbito de la ficción, la construcción de una identidad o de una narrativa a través de lo literario, y que para nosotros pues, nos resultaba muy útil a la hora de comprender las narrativas a través de las cuales se ha ido construyendo la ciudad a lo largo de todo este periodo, de estos más o menos 2 siglos y medio. También, por supuesto, de esas tradiciones más de los estudios culturales, etc. Bueno, con todo eso fuimos construyendo un paquete conceptual, teórico, de análisis historiográfico, con el fin pues, de ir comprendiendo esto que les he ido mencionando hasta ahora, ¿no? Resultado de ello, pues por una parte ahí tienen el libro que publicamos, editado por 2 de nuestros colegas, fundadores también de este laboratorio, Oliver Hojader y Agustín Nieto Galán. Bueno, pues es fue de hecho la primera aproximación a estas culturas científicas urbanas barcelonesas en época contemporánea. Hasta entonces no disponíamos de un libro que plantease de manera rigurosa todo lo que estoy comentando. Bueno, en este libro lo que se plantean es un conjunto de casos. En esas 2 fechas pues son las 2 exposiciones internacional y universal que se celebraron en la ciudad de Barcelona entre el 1888 y 1929. De alguna manera serían 2 fechas que marcan el ingreso de la ciudad de Barcelona en lo que se ha venido a conocer como la modernidad, ¿no? Bueno, hay un conjunto de casos en los que se van planteando diferentes cuestiones relacionadas con los temas que les comento, y mi aportación junto con otros 2 colegas en ese libro está relacionada con 2 aspectos de los que en la charla de hoy pues, los trataremos un poco, ¿no? Por una parte, el estudio de lo que son las primeras clínicas quirúrgicas en la ciudad de Barcelona, y ya veremos lo que significa, por qué aparece ese espacio, ese nuevo espacio de práctica científica y qué supone en la ciudad. Y por otra parte, junto con mi colega Pepe Pardo, hicimos un trabajo sobre el estudio no tanto de un espacio de ciencia como puede ser un hospital, un laboratorio, etcétera, sino un barrio. Intentamos estudiar un barrio desde un punto de vista de historia de la ciencia, de historia de la medicina, de geografía urbana, desde todas estas perspectivas que le estamos diciendo, con la intención de intentar entender cómo en esos lugares
hay una disputa entre ese modelo hegemónico que se va implantando, fundamentado en la medicina de laboratorio, y ese otro modelo que todavía persiste y perdura, que es el del higienismo, ¿no? el que fundamenta una idea de medicina social interventora y desde un punto de vista metafórico quirúrgico, pues muy extirpadora, ¿no? de lo canceroso, ¿no? Bueno, pues ese es un resultado de trabajo, y el otro resultado que me parece conveniente significar aquí es de Miquel Carandell, que es un libro. Miquel Carandell fue un alumno del máster de Historia de la Ciencia en el que nosotros impartimos clases. Y bueno, pues él se ha convertido, se ha profesionalizado como historiador de la ciencia, y este es un libro que ha publicado el año pasado, en 2016, y que no se dirige, no tiene un carácter académico, no se dirige a un público académico, sino que fundamentalmente lo que tiene es un carácter, tiene un objetivo pues, de carácter divulgativo, ¿no? Está dirigido al gran público, pero lo que es interesante es saber en qué se fundamenta el libro, ¿no? En buena medida bebe de todo lo que hemos ido trabajando, todo este grupo de unas 15, 20 personas, y al mismo tiempo él ha sido capaz de construir a partir de la creación y de la definición de rutas de ciencia en la ciudad de Barcelona, itinerarios turísticos alternativos a eso que nosotros conocemos y de manera internacional se ha dado a llamar la marca Barcelona, ¿no? La marca Barcelona, el modelo Barcelona, es algo que ha superado a la propia ciudad de Barcelona hasta el punto de dejarla como una ciudad que no sabe bien lo que es y que no sabe bien hacia dónde va, ¿no? La marca Barcelona es un proyecto de los años 90, un proyecto de arriba abajo, top-down, institucional, en el que fundamentalmente pues, la idea fue convertir a través de unas campañas sistemáticas en los medios de comunicación, hacer que los propios ciudadanos de Barcelona estuviesen enormemente satisfechos y autocomplacidos después de las Olimpiadas, de que nuestra ciudad era, sin lugar a dudas, la mejor del mundo, ¿no? Y como lo sigue siendo, ¿no? Eso entró, por supuesto, en procesos y en dinámicas extremadamente complejas de gentrificación, de sanitización de determinados barrios, de uso de determinados eventos con fines especulativos para reordenar la ciudad. O sea, el tema es extremadamente complejo, ¿no? Pero todo ello ligado a ese modelo Barcelona de turistización masiva. Bueno, pues esta es una propuesta que permite plantear la ciudad desde otros puntos de vista, que se alejan absolutamente de ese modelo Barcelona que acabo de comentar. Bueno, estos son dos ejemplos, ¿no? así mayores, ¿no? Hay, por supuesto, una gran cantidad de artículos publicados por ahí y charlas que van dando también, que vamos dando pues, todos los diferentes colegas. El proyecto, por otra parte, pues esta intervención que voy a hacer yo aquí ahora forma parte también de un proyecto en el que el Museo de Historia de Medicina de Cataluña pues, tiene un papel decisivo, relevante, en materia desde hace años de intentar construir, como les decía, una historia urbana de la medicina contemporánea en Barcelona. Este es un proyecto de rescate, de intentar comprender la formación, la génesis y el desarrollo de esa medicina científica en la Barcelona contemporánea, a partir como les digo, el rescate de fuentes, de la materialidad científica, de los espacios de ciencia, de los medios de comunicación, en la que diferentes agentes, en la que los públicos también se reconocen, transforman y adaptan todas estas ideas, estas nuevas ideas científicas. Bueno, pues con todos estos materiales hemos ido desarrollando pues, este tipo de pequeñas publicaciones que nos han servido también para construir exposiciones. Bueno, ayer estuvimos hablando de una de ellas en la clínica Barraquer. Bueno, la idea es sobre todo poner encima de la mesa un inmenso arsenal de fuentes que no solamente tienen que ver con lo textual, sino sobre todo con lo material, con la materialidad de la medicina científica, con el fin pues, de construir, de demostrar
pues, polifonía, pluralidad de fuentes, pluralidad de espacios, pluralidad de agentes y al final del camino pues, la importancia que tiene bueno, pues el estudio o una mirada amplia de la idea de patrimonio médico como algo que hay que considerar, poner encima de la mesa, no solo desde el punto de vista de la investigación, sino utilizarlo también como materia de exposiciones para intentar, pues, en la medida de lo posible, desarrollar nuevas narrativas, ¿no? en los lugares en los que el museo tiene lugar, tiene cabida, quiero decir. Bueno, dicho esto, pues después de este largo preámbulo introductorio, intentando pues, justificarlo historiográficamente y también institucionalmente, pues vamos a dar paso a esta pequeña charla. ¿Cuál es mi intención? Como les decía, lo que voy a hacer va a ser, voy a hacer un repaso general sobre de la ciudad de Barcelona desde finales del siglo XVIII más o menos hasta la Guerra Civil Española. Voy a cerrar el tema ahí, el capítulo ahí, bueno, sobre todo por razones de horario, porque el tema lo hemos ido estudiando durante el franquismo y la transición democrática en España. Pero bueno, dicho esto, el marco geográfico y el marco cronológico, repito, mi intención es poner de manifiesto cómo la medicina científica fue progresivamente sustituyendo a un modelo médico dominante hasta entonces, conocido como galenismo, y ver en qué medida esa nueva medicina fue impregnando la ciudad y cómo pues, ahí emergen una serie de agentes, una serie de espacios, una serie de públicos, toda una materialidad que hace que todo esto pues, sea extremadamente complejo, ¿no? Y que podamos hablar pues, de diversas culturas médicas en la ciudad de Barcelona a lo largo de este periodo. Bueno, pues arrancamos con la presentación de la ciudad medieval. Esta es la ciudad moderna o medieval moderna, perdón. Ahí tienen la ciudad amurallada. Barcelona ahí tienen lo que sería, esta es la muralla del siglo XIII, esta es la muralla del siglo XIV. Esto es lo que coincide, esta muralla del siglo XIII coincide con lo que hoy en día son las ramblas de la ciudad de Barcelona. Supongo que tal vez las conozcan desgraciadamente, últimamente han estado conocidas como saben con ustedes, por un atentado. Bueno, esta es una ciudad amurallada, una ciudad en la que ha ido creciendo y desarrollándose desde el siglo XIII, una medicina universitaria, una medicina galenista, una medicina que tiene lugar pues, en estos espacios, ¿no? La universidad, los estudios generales de la Universidad de Barcelona, el Hospital General, etcétera, etcétera. Bueno, es una ciudad que por diferentes razones políticas sigue teniendo esta disposición amurallada hasta bien entrado los inicios del siglo XIX. Bueno, ahí en esta geografía de principios del XIX, esto es un plano del XIX, pero que de alguna manera pues ya nos anuncia o nos muestra algo que ha ocurrido entre el plano anterior y el nuevo plano. Y es que, bueno, pues ha habido a principios del XVIII hubo la guerra en Europa, en la que Cataluña pues tiene juega un papel en el escenario internacional bélico y bueno, pues el fin de esa guerra pues tiene unas consecuencias importantes para la ciudad en materia de gobierno, tanto de Cataluña como del municipio de Barcelona, de pérdida de sus instituciones, también de pérdida de su universidad, de creación de una ciudadela nueva que va a servir pues, para controlar, para vigilar y supervisar las dinámicas ciudadanas, ¿no? Bueno, en esta nueva ciudad se van a producir hechos interesantes y decisivos en lo que es la construcción de la ciudad contemporánea. Por una parte tenemos en ese perímetro de murallas de aproximadamente unos 6 kilómetros lineales, lo que tenemos es una población que no va a dejar de crecer a lo largo de todo el siglo XVIII, va a pasar
una población de unos 36.000 habitantes a principios del siglo XVIII a, en este momento, multiplicarse por 3 la población, es decir, a unos 100.000 habitantes. La ciudad, de manera progresiva, va creciendo hacia lo que ya nosotros llamamos el Raval de la ciudad. Es decir, estos son las Ramblas y esto se llama el Raval, es el arrabal de la ciudad, ¿no? Con todo ese perímetro amurallado. En toda esa ciudad, que es una ciudad apenas urbanizada, hasta entonces, a partir de este periodo que les estoy comentando, pues va a conocer un increíble crecimiento demográfico, también industrializador. Tenemos contabilizadas alrededor de unas 250 fábricas en este periodo, y al mismo tiempo, ya desde el siglo, es cierto que desde el siglo XVI-XVII, este es todo un espacio en donde la ciudad y los centros políticos de la ciudad han ido confinando todo lo que es los espacios, las instituciones de control de la población, es decir, aquello peligroso, aquello que hay que someter a una vigilancia sistemática es lanzado hacia la periferia. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de las instituciones de caridad, de las instituciones de asistencia hospitalaria. Aquí estaría, esto sería el espacio del gran hospital general de la ciudad, y a lo largo de toda esta zona, como les digo, pues hay una cantidad de espacios dedicados al control de este tipo de sectores de la población que pueden convertirse en un momento dado en peligrosos. Es curioso porque, como les digo, en el siglo XVIII se va a convertir en un espacio de industrialización y, por lo tanto, de un polo de atracción de la población inmigrante, y eso va a querer decir que se va a convertir en un territorio en el que la urbanización progresiva, la compartimentación del espacio, va a comenzar a poner de manifiesto un problema encima de él, es un problema de carácter social. Bueno, dicho esto, para que sepan y entiendan el territorio sobre el que estamos hablando, desde un punto de vista médico, es importante señalar que en ese espacio hospitalario que les hemos mencionado antes, hace acto de presencia, por razones de necesidad militar, una nueva institución que se llama el Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Aquí tenemos al doctor Pere Virgili, al cirujano Pere Virgili, que en esta estatua está señalando un plano. Ese plano representa un nuevo edificio en la ciudad, que es el Teatro Anatómico. El Teatro Anatómico. ¿El Teatro Anatómico qué es? Es un lugar que representa, por una parte, no es una novedad en la ciudad de Barcelona. El Teatro Anatómico, ahí tienen el espacio de la ciudad donde tienen lugar las disecciones anatómicas. Podría parecer una novedad en la ciudad en el siglo XVIII, pero en realidad es la institucionalización, la monumentalización de un espacio que existe en la ciudad, al menos desde el siglo XVI, de manera casi estructural. Es decir, el mundo de la disección anatómica, de las anatomías, tenía lugar en la ciudad de Barcelona desde hacía ya siglos, ¿no? Pero esto responde a una novedad desde el punto de vista profesional. Una reafirmación también de la cirugía respecto a una medicina que ya no existe en la ciudad. La ciudad, como les he dicho, desde 1614 ha perdido tanto la Facultad de Medicina como, entre otras instituciones, el Colegio de Doctores en Medicina, y eso quiere decir que desde un punto de vista de regulación del ejercicio profesional de la medicina no existe, ha dejado de existir en la ciudad de Barcelona, lo cual es una cosa que realmente, desde un punto de vista del intrusismo profesional, les planteó a los médicos de ese periodo un verdadero problema. Y la irrupción o la llegada de la cirugía en este momento a la ciudad de Barcelona planteó nuevamente a los médicos otro problema, ¿no? En este caso, pues de prestigio y de competencia profesional, ¿no? Esta gente pues tenía una escuela, tenía un espacio en el que reafirmarse delante de la población, y en cambio pues los médicos no disponían de nada de todo lo que estoy hablando, lo habían perdido hacía ya unos 60 años. Bueno, el Teatro Anatómico, ¿dónde se sitúa respecto les he enseñado el plano de la ciudad de Barcelona, y dentro de lo que es el plano de la ciudad de Barcelona tendríamos estos son las Ramblas, y desde las Ramblas surge una calle que se llama Calle del Carmen, y aquí tenemos la calle Hospital. Bueno, pues todo este inmenso espacio
es el antiguo Hospital General de la Santa Cruz, que se crea en 1401, forma parte de esas instituciones de control de la población que les comentaba antes, siempre en la periferia, siempre lejos del centro urbano, y bueno, pues que va creciendo. Desde 1401, lentamente, crece en la ciudad. En el siglo XVII se construye lo que sea la Casa de Convalecencia. En el siglo XVIII, como les acabo de decir, se construye lo que es el Real Colegio de Cirugía con su teatro anatómico. Ahí pueden ver el anfiteatro. Bueno, este es un espacio que de alguna manera pues, nos permitiría plantear la permanencia o la existencia entonces de lo que se conoce como medicina galénica. ¿Qué tipo de medicina hay en la Barcelona en este periodo? ¿Cuáles son los lugares de encuentro entre los médicos y sus pacientes? Bueno, no es precisamente el hospital el lugar de encuentro con la mayor parte de la población. En la medicina galénica, pues como ustedes saben, ese lugar de encuentro es fundamentalmente la casa del paciente. La casa del paciente porque tiene esta relación clientelar con una relación de patronazgo con el médico, y el médico se desplaza y va a la casa de su patrón, de su paciente, y allí pues se somete el encuentro se somete a un proceso discursivo en el que la narración del paciente juega un papel absolutamente central, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues la medicina galénica ustedes saben que es una medicina rápidamente basada en una idea humoralista del cuerpo humano, y hay un equilibrio humoral, y ese que significaría salud, ¿no? Ese desequilibrio humoral, no solo por diversas razones que pueden ser internas del propio cuerpo humano o cosas no naturales externas del cuerpo humano, pues puede provocar un desequilibrio, y ese desequilibrio comportaría la enfermedad. Bien, ¿el médico qué es lo que hace? El médico escucha al paciente, como les digo, y a partir de su formación universitaria, a partir de lo que ha escuchado en las lectios de las cátedras de medicina, y a partir de lo que ha leído en los libros, pone en funcionamiento un razonamiento de carácter mental, es decir, el médico utiliza su cabeza para elaborar un discurso, no utiliza instrumentos médicos, no utiliza instrumentos científicos, entre comillas, sino que lo que puede utilizar es su mente. A partir del discurso del otro, utiliza su mente y mediante este razonamiento que les digo, va a desarrollar un diagnóstico y va a proponer diferentes alternativas terapéuticas, que las ejecutarán otros individuos, como pueden ser el boticario, o más tarde llamado farmacéutico, o el cirujano, ¿no? Que sí que van a utilizar sus manos, sí que pertenecen a oficios viles, manuales, y que no utilizan tanto la mente supuestamente como los médicos. Bueno, eso sería ese galenismo general en el que, como pueden entender, está al alcance de pocas personas, ¿no? Y el hospital, pues es un hospital que progresivamente se ha ido medicalizando, muy lentamente. Ahí pues vemos el concurso de algunos médicos, de algunos cirujanos a lo largo de todo este periodo, pero es un lugar fundamentalmente benéfico asistencial. El tipo de medicina galénica que se imparte ahí está destinada sobre todo mediante terapéuticas dietéticas, a restablecer un poco la salud de las personas que van a parar ahí, que sobre todo pues, eran pobres enfermos, y ponerlos otra vez en la calle, ¿no? Bueno, este es un espacio nuevo, es decir, en la construcción de la historia natural de la enfermedad tenemos un espacio que se va transformando, que es la clínica, que es decir cama en griego. Por lo tanto es una medicina, va a ser una medicina realizada en la cabecera del enfermo, por una parte, y en esa historia natural de la enfermedad, el teatro anatómico, la sala de disección, va a añadir complejidad a esta historia. Este es un plano de principios del 19, perdón. Y aquí tienen el plano de la ciudad de Barcelona, del mismo plano del mismo espacio, ya a mediados del siglo XIX. Bueno,
Han cambiado algunas cosas. Una de ellas es que la Universidad de Barcelona, a partir de la revolución liberal de la primera mitad del siglo XIX, ha permitido recuperar la universidad. Es decir, la universidad que fue suprimida en 1714, a partir de 1842-45 vuelve a la ciudad. Es decir, no es que vuelva, se refunda sobre unas nuevas bases. No tiene nada que ver con lo anterior, ni en cuanto a la ocupación de los espacios, ni en cuanto a la concepción disciplinar de lo que se va a enseñar en estos lugares. ¿De acuerdo? Entonces, la Facultad de Medicina se crea en este lugar. ¿Dónde se va a crear? En lo que era el Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Y por lo tanto, ahí se va a producir una transformación interesante, por una parte, de lo que era un colegio exclusivamente de cirugía a una facultad de medicina con las dos disciplinas reunidas. Es decir, a partir de ahora, los individuos que se van a egresar en este lugar van a ser médicos cirujanos, no exclusivamente cirujanos ni médicos. Y desde un punto de vista de novedades, de las novedades introducidas en este periodo, cabría destacar, por ejemplo, la pérdida de valor del teatro anatómico como tal, es decir, como lugar en el que se llevan a cabo disecciones. Se van a seguir llevando a cabo las disecciones, pero en otros lugares. Esto se va a convertir en un aula de demostraciones de todo tipo, pero fundamentalmente de física experimental, de química y de farmacia, de farmacología. Los diferentes espacios que antes ocupaban las dependencias del Real Colegio de Cirugía se van a ver inundados de nuevos lugares, de nuevos espacios de conocimiento, como los que les estoy diciendo: laboratorios de química, laboratorios de física, lugares donde museos anatómicos con piezas que contribuyen a fortalecer los discursos que tienen lugar en la sala de disección, salas o gabinetes, mejor dicho, con armarios llenos de instrumental, nuevo instrumental quirúrgico, por una parte, pero dentro de poco también el instrumental médico, instrumental con el que se va. Este es un lugar ya como les digo ahora, con la Facultad de Medicina, en el que el hospital y la universidad van a convertirse en un verdadero centro de producción, de creación, de conocimiento científico, pero también de formación, de circulación de ideas en todos estos espacios. Y como les digo, todo esto ocurre en ese arrabal, de la ciudad que está cada vez más masificado, que está inundado de industrias, fundamentalmente textiles, y de otras que las imágenes, las ilustraciones que tenemos de la ciudad de este periodo es una parte de la ciudad que está llena de chimeneas humeantes, y por lo tanto, pues a lo que vamos a asistir es al desarrollo de una clase médica, de una profesionalización médica universitaria nueva, que tiene lugar desde un punto de vista formativo y asistencial en este lugar, pero también desde un punto de vista vital cercano siempre a la universidad, en ese barrio. Eso es un barrio en el que tiene que considerar esta condensación humana diferente y diversa en todo el espacio. Bueno, pues como les decía, esto ocurre de tal manera que, bueno, pues ahí tendríamos algunos de las fotografías son de principios del siglo XX y ponen de manifiesto esos grandes espacios del antiguo Hospital General de Barcelona. Bueno, ahí como pueden ver, bueno, esa arquitectura del gótico civil, de las salas que les comentaba desde que arrancan en el siglo XV, y que ahí lo que tiene de manifiesto de una manera absolutamente ya clara a lo largo de todo el siglo XIX ese es un lugar en el que la medicina de cabecera, la medicina observacional, la medicina clínica tiene lugar de manera absolutamente clara, ¿no? Esos pacientes, como les digo, son pobres enfermos a lo largo de todo el siglo XIX,
Y ahí pueden apreciar también, aquí lo verán mejor, pueden observar en las cerámicas números en las camas, ¿no? Números en las cajeras de las camas. Bueno, eso es un fenómeno también típico de este periodo del siglo XIX, es lo que se ha venido a llamar en la historiografía pues la desaparición del paciente, ¿no? El paciente que se convierte en un caso clínico, el paciente se anonimiza, el paciente pues no interesa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En esta transformación progresiva de la medicina galénica a la medicina científica, hemos pasado del discurso, de la centralidad del discurso del paciente a la anonimización del paciente. Es decir, el paciente y su narrativa no nos interesa para nada. No nos interesa, no vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Porque esta nueva medicina científica se está fundamentando en una nueva idea, que básicamente consiste en la creación de un nuevo conocimiento que tiene que ser comunicable. Y el conocimiento comunicable debe ser un conocimiento que se pueda objetivar. Y la narración de un paciente que es eminentemente sintomatológica, yo me encuentro, yo siento, me duele, eso es un conocimiento médico muy particular con el que no se puede hacer ciencia de una manera universal. Lo que se está construyendo con esta nueva medicina científica, vamos a llamarla así, es una historia natural de las patologías, de las enfermedades. No nos interesan ya los enfermos, ¿de acuerdo? Se va a producir una progresiva deshumanización. Esto es muy importante, porque todo esto que estoy diciendo se realiza a partir de los cuerpos de los pobres enfermos. Esta medicina galénica, esta medicina en la que el médico continúa yendo a casa de su paciente, continúa existiendo a lo largo del siglo XIX. Y de hecho pues, a lo largo de todo el periodo que hablamos, ese desplazamiento del médico a casa del paciente seguirá ocurriendo, pero la nueva medicina científica, la medicina que conocemos hoy en día, se fundamenta en el cuerpo vapuleado, en el cuerpo manoseado, en el cuerpo enfermo, muerto del pobre enfermo, ¿no? De esas clases sociales que desfavorecidas, que van a convertirse en el objeto de ciencia, ¿de acuerdo? En objetos de ciencia, en casos clínicos, en números. Bueno, en este proceso, que aquí tienen dos imágenes interesantes. Por una parte, esto es una fotografía retocada mediante dibujo. Lo que tenemos es a un catedrático de la Facultad de Medicina llevando a cabo una práctica médica ya consolidada a finales del siglo XIX, que es el pase de visita. Es decir, el médico junto con sus estudiantes recorre las salas de su clínica hospitalaria y el paciente ahí está, como objeto de estudio, como objeto de demostración de una enfermedad, ¿no? Y lo ve que ni existe, no se le ve al paciente. Bueno, y este es un fenómeno interesante, ¿no? Forma parte de lo que se venía a llamar deshumanización de la medicina, que de alguna manera pues, llega a ese máximo en los años 70 del siglo XX, en la que estas rondas de los pases de visita pues, han sido progresivamente criticadas y transformadas con un objetivo pues, de rehumanizar la medicina, haciéndola más orientada al paciente, ¿no? Bueno, viene aquí al caso como ejemplo de este tipo de medicina de la que le estamos hablando. Y al mismo tiempo aquí, pues, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo se construye la historia clínica de la enfermedad? A partir de esa observación, una vez muerto el paciente, pues va a parar aquí, ¿no? Esto es una representación, una fotografía en la que Santiago Ramón y Cajal, junto con sus discípulos, representa lo que sería un acto de disección anatómica, en lo que en realidad el objetivo fundamental es intentar conocer la lesión, ¿no? ¿Dónde estaba el problema que nosotros hemos ido viendo en vida? Bueno, esta es una medicina en la que poco a poco, a lo largo del siglo XIX,
el médico no solamente observa con su mirada y construye esa medicina, esa historia clínica descriptiva, sino que al mismo tiempo va a ir haciendo acto de presencia a lo largo del siglo XIX de manera paulatina, de manera extremadamente compleja, diferentes instrumentos que van a comenzar a hacer que esa medicina que hemos venido a llamar medicina científica contemporánea pues sea una medicina extremadamente mediatizada. Hemos visto que en la medicina galénica el médico no utiliza instrumentos de ningún tipo y en cambio en esta nueva medicina el médico va a comenzar a utilizar objetos que le van a permitir intentar conocer qué es lo que pasa en el cuerpo humano. Aquí ha tenido que esperar a que el paciente se le muera para conocer dónde estaba la lesión y qué es lo que ocurría dentro del cuerpo humano. El objetivo ya casi renacentista era saber lo que ocurría en el cuerpo humano, pero en vida, ¿no? Bueno, y ahí, ¿dónde viene a parar? Pues al desarrollo, por una parte, desde principios del siglo XIX, de objetos que acaban en la terminación escopio, que tienen como objetivo penetrar por los orificios naturales del cuerpo humano para saber qué es lo que ocurre ahí dentro en vida, ¿no? El primero de ellos es el estetoscopio, ¿no? Que no penetra, por otra parte, en ningún orificio natural, sino que estetos, como saben, pues, es decir, pecho, lo único que pretende es examinar, ver más allá de lo que hay dentro de la caja torácica, ¿no? Bueno, no me voy a aclarar en el sentido del nombre, pero bueno, de hecho esa terminación va a dar pie a un conjunto de objetos, como les digo, que tendrán lugar en esta medicina del siglo XIX, los oftalmoscopios, rinoscopios, otoscopios, laringoscopios, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Y por otra parte les he hablado de la necesidad de construir un conocimiento objetivo, comunicable. Eso se va a ir desarrollando a través de la creación, de la aparición también de nuevos instrumentos que los conocemos, aquellos que acaban en metro o aquellos que acaban en grafo, ¿no? Y que tienen como fin fundamental intentar registrar las expresiones, las funciones, aquello que ocurre dentro del cuerpo humano y matematizarlo mediante gráficas, ¿no? Es decir, vamos a la termometría, ¿qué sería? Sino un intento de un registro de traslación a un registro gráfico, numérico, de algo que sucede dentro del cuerpo, ¿no? Esa matematización va a permitir, a la hora de confeccionar la historia clínica, va a permitir crear un conocimiento universal de la enfermedad y compartirlo. En este periodo hacen acto de presencia también, aparte de los libros, otro medio de comunicación que son las revistas médicas. Entonces el conocimiento que unos señores pueden desarrollar en el hospital Dieppe de París, pues se traslada, se comunica mediante revistas, llega a Barcelona y se puede comprobar ese conocimiento. Se puede, de alguna manera, replicar aquí, ¿no? Es decir, se está construyendo a lo largo del siglo XIX en estos nuevos lugares de ciencia un conocimiento que va a ser universal, ¿no? Que va a recorrer el occidente mundial. Otro nuevo espacio que va a tener lugar a lo largo de este periodo en este lugar, en el Hospital General de la Santa Cruz, va a ser en la sala de operaciones. Eso es un quirófano. Eso es un lugar informado por una nueva concepción de la enfermedad ligada al laboratorio que ha desarrollado las ideas microbiológicas o bacteriológicas en las que conceden una relevancia importante al germen como agente causal de la enfermedad, y eso lo que va a permitir va a ser el desarrollo de una línea de trabajo que va a permitir este nuevo espacio. En el plano que les he enseñado antes de Barcelona, en 1850, no existe la sala de operaciones. El quirófano es un lugar que va a hacer acto de presencia en Barcelona a partir de 1880, en la década de los 80. ¿Por qué? La cirugía como tal no existía, era una parte de la medicina absolutamente menor, es decir, no menor, dedicada a cosas menores porque no había podido afrontar, no había podido conquistar
con éxito la penetración en las tres grandes cavidades, ¿no? Craneal, torácica, abdominal. ¿Por qué? Pues porque había tres barreras infranqueables. Una de ellas se conoce en este momento, se llama infección. Va a ser esa medicina de laboratorio de la que les estoy hablando la que va a permitir resolver ese asunto. Resolver ese asunto quiere decir crear un espacio nuevo, entendido e informado desde esa concepción de lucha contra la infección o de lucha para evitar la infección, es decir, de medidas asépticas o antisépticas. Son conceptos nuevos que ocurren en este momento. Y por otra parte, pues hay que resolver otros dos problemas. El dolor, es decir, la supresión del dolor, la anestesia, supresión del dolor y la hemorragia, ¿no? Sin poder franquear esas tres barreras, la cirugía no podía tener lugar. Es a partir de entonces cuando este lugar va a desarrollarse. Aquí lo que tenemos es, en el claustro del patio del Hospital General, lo que hacen es levantar ventanales, cerrar el claustro y construir estos nuevos lugares de producción y de creación de nuevo conocimiento médico. La sala, esto que en España, a partir de los años 1920 se llama quirófano, hasta entonces se llama sala de operaciones, y por otra parte los dispensarios o consultorios en los que tiene una nueva actividad, tiene lugar una nueva actividad que es la consulta diaria y externa de pacientes, es decir, pacientes que llegan, se visitan a través de una metodología sistematizada y ligada a objetos, a instrumentos médicos y son despachados hasta la próxima visita, ¿no? Esta es una nueva manera de entender la medicina en estos espacios y tiene lugar, como les digo, en el claustro del patio del Hospital General de la Santa Cruz, porque como han visto, todos los demás lugares están absolutamente colapsados. Este es un hospital que está absolutamente, ha llegado a un límite asistencial clarísimo a mediados del siglo XIX. Bueno, ahí lo que tienen es el plano, es la propuesta que hace la burguesía liberal barcelonesa para intentar salir de las murallas de la vieja ciudad, ven ahí la vieja ciudad, y construir un ensanche, el eixample que se dice en catalán, ¿no? Bueno, construir una nueva ciudad a partir de unos fundamentos absolutamente relacionados con principios médicos, como veremos a continuación. Ahí tienen diferentes poblaciones que circundaban la ciudad de Barcelona y aquí lo que se pretende es, a partir de esa cuadrícula, pues organizar una nueva ciudad y sacar, liberar ese espacio absolutamente ocupado que tenemos en la ciudad antigua. Bueno, pues ahí, este es el plan Cerdà. Ildefonse Cerdà va a ser el artífice, de alguna manera, el ganador de este proyecto. Bueno, como les decía, es una planificación que tiene una conceptualización también claramente médica. Y es interesante porque se fundamenta en lo que en la historiografía de la medicina se conoce como las sanitary conditions. Es decir, a partir de aquellos principios del higienismo medioambientalista de raíz hipocrática, en el siglo XIX, fundamentalmente a través del mundo anglosajón, se construye la idea de que no es necesario transformar las condiciones de vida de la población, no es necesario trabajar o desarrollar medidas para mejorar la calidad de vida de la población trabajadora, de las que vive, como les digo, absolutamente hacinada en ese lugar. No, ese no es el problema. El problema son las condiciones sanitarias. Y condiciones sanitarias quiere decir saneamiento urbano. Y saneamiento urbano va a querer decir en este periodo dos ideas. Por una parte, lo visible, es decir, la ciudad. Vamos a trabajar en el territorio de lo visible, de lo terrestre. Con esta cuadrícula, a partir de estos principios higiénicos, ¿qué se consigue? Se consigue la libre circulación no solo de personas y de mercancías, sino también de dos factores fundamentales, el aire y la luz. El aire y la luz, claro, aquí no existe. Esto
no sé si conocen la ciudad vieja de Barcelona, pero todos son calles muy estrechas, los recorridos son tortuosos de muchas de esas calles, los edificios que se crean en este periodo vienen a ser de unas 4 o 5 plantas, que van decreciendo el techo de la misma a medida que sube el piso, y al mismo tiempo que se compartimentan, ¿no? Es decir, es un hacinamiento extraordinario. Desde un punto de vista higiénico, de higienismo medioambientalista, de carácter democrático, lo que hay que hacer es esto, ¿no? Lo visible, lo terrestre. Pero por otra parte, ese ambientalismo, esas sanitary conditions, lo que van a hacer va a ser intervenir también en la planificación del alcantarillado de la ciudad de Barcelona. Saneamiento, por lo tanto, quiere decir construir una cuadrícula terrestre en la que circule libremente el aire y la luz, y por otra parte quiere decir construir un alcantarillado para el desalojo, para el desagüe ordenado y racional de las aguas sucias de la ciudad de Barcelona, ¿no? Porque todo eso está ligado a esas teorías, en un principio higienistas e hipocráticas, de la idea pues, de que ese tipo de ausencia de luz, de aguas limpias o de acumulación de aguas sucias podía provocar la enfermedad. Son las teorías estas miasmáticas, etc. Bueno, esas teorías en breve van a ser confirmadas por las teorías, por el laboratorio que les he ido explicando antes, y van a reordenar también la ciudad de Barcelona, como veremos. Bueno. El objetivo, por lo tanto, ¿cuál va a ser? Construir una nueva ciudad en el ensanche de Barcelonés. Y entre otras fines, lo que se va a intentar va a ser, en primer lugar, desde un punto de vista médico, va a ser intentar liberar ese hospital que está colapsado desde un punto de vista asistencial, liberarlo de determinadas poblaciones y sacarlas de la ciudad vieja. Bueno, este es un plano de los años 90 en el que ya vemos cómo progresivamente, en tonos un poco más oscuros, de marrón más oscuro, cómo progresivamente la ciudad se ha ido urbanizando. Cómo esa cuadrícula que había enseñado Serrat poco a poco se ha ido conquistando. Hay muchos espacios, muchas manzanas, muchas islas de casas que todavía están absolutamente libres, que lo que hay es campo, ¿no? Bueno, pues en todo este nueva ciudad, en el ensanche de la ciudad, lo que se va a hacer va a ser sacar poblaciones que no interesa que estén metidas ahí dentro, ¿no? La primera de todas va a ser las mujeres, ¿no? Las mujeres salen del hospital, las mujeres que van a parir, por una parte, y por lo tanto también los niños que nacían en el hospital de la Santa Cruz. ¿Dónde se les va a ubicar? Se les va a ubicar en la nueva maternidad. Todo la segunda década del siglo XIX es un proceso interesantísimo de proyectos arquitectónicos, de proyectos urbanísticos que arrancan muy tempranamente, pero que tardan muchísimo en ejecutarse. Esa va a ser la tónica de una ciudad que está preñada de proyectos, pero que carece de recursos económicos para ejecutarlos. Bueno, ese será un verdadero problema, pero que al mismo tiempo pues, obligará o permitirá que en la ciudad se desarrollen otro tipo de iniciativas, ya que lo público no se pone en funcionamiento, pues otro tipo de iniciativas de carácter privado, benéfico, caritativo, pues se van a ir ejecutando, o empresarial se van a ir ejecutando a lo largo de este periodo. Como por ejemplo, hemos dicho que mujeres y niños salen del hospital, la segunda población que va a salir del hospital van a ser los locos. Hay que sacar a los locos del hospital. ¿Y cómo sacar a los locos? Pues se van a empezar a crear las primeras clínicas, los primeros hospitales privados de carácter empresarial en las cercanías o lejanías de la ciudad de Barcelona, buscando sitios tranquilos, sitios agradables, rodeados de cierta vegetación. Bueno, a lo que asistimos es a una nueva arquitectura médica en estos lugares, algo que no había tenido todavía lugar en la ciudad de Barcelona, al desarrollo incipiente también de un nuevo profesional interesado por las enfermedades mentales,
Como les digo, estas son instituciones de carácter privado, dirigido a un público fundamentalmente burgués. Tienen las habitaciones y los espacios divididos en clase de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Como pueden ver, dentro de esas formas terapéuticas que tienen lugar en estos espacios, que sería la sociabilidad, el juego, vemos que esas personas no son obreros, no son trabajadores, no son inmigrantes, son burgueses, ¿no? Eso nada más está al alcance de unos pocos, pero progresivamente pues, se van a ir construyendo otros lugares más grandes donde las poblaciones de locos pobres van a ir a parar también. Otro fenómeno interesante que inaugura este nuevo tipo de instituciones es el uso de los planos y los folletos publicitarios como propaganda de estos nuevos lugares. Esto era un fenómeno que hasta ahora no había ocurrido en Barcelona y que a partir de mediados del siglo XIX, sobre todo a partir de los años 60, tiene lugar, ¿no? Es la construcción de folletos en los que, mediante ilustraciones, te explican, te convencen de que este es el lugar adecuado para que tú traigas a un familiar, a tu hijo, demente. ¿De acuerdo? Bueno, al mismo tiempo, como les decía, hay esos intentos por crear una instituciones mentales de carácter público, y aquí tendríamos el ejemplo más paradigmático, ¿no? Este es el Instituto Mental de la Santa Cruz, es decir, los locos del antiguo hospital de la Santa Cruz salen, el objetivo es que salgan de la ciudad y vayan a parar a este espacio. Es un edificio que se proyecta desde el año 1854. Ahí hay un médico que se llama Emilio Pimolis, que viaja por toda Europa, estudiando en diferentes hospitales, que llega aquí, que construye un proyecto a partir de ese viaje, que trabaja junto con arquitectos para construir este nuevo edificio. El edificio es interesante también desde un punto de vista médico, porque también se fundamenta en la idea pabellonaria, la idea de separación y aislamiento de enfermos en caso de una epidemia, de cólera, por ejemplo, para mantener los cuerpos tanto arquitectónicos como humanos separados, ¿no? Bueno, es interesante el caso porque, como les digo, pues, no se ejecuta hasta casi 30 años después de proyectado, se inaugura en 1886 y está en funcionamiento hasta casi un siglo después. Lo pueden ver allí, el espacio. Esto está en las afueras de la ciudad, entonces en las afueras de la ciudad, pero en los años 70, este es un barrio, este es un lugar dentro de la ciudad de Barcelona llamado Nou Barris, es decir, 9 barrios, que va a formar parte de un proceso de especulación inmobiliaria que va a absorber de manera progresiva aquel espacio de práctica médica asistencial de carácter psiquiátrico. Bueno, para nosotros este es un fenómeno interesante de ponerlo en manifiesto porque nos habla de qué significa, de qué es el concepto de patrimonio o de patrimonio médico en la ciudad de Barcelona durante este periodo. Inexistente. De este lugar, como ven ya, esta fotografía es del año 72, que es cuando se inicia el cierre y inicio de las obras de derribo de todo este espacio. Únicamente queda, de todo el antiguo Instituto Mental de la Santa Cruz, queda la fachada del edificio principal, que se pertenecía a la antigua iglesia, y poca cosa más. Eso hoy en día, de manera interesante, es un centro cívico de barrio. Pero el espacio como tal ha desaparecido, el patrimonio como tal de la ciudad ha desaparecido a manos de la especulación inmobiliaria de los años 70. Bueno, otro de los fenómenos que ocurren ante esa falta de creación de hospitales públicos en la ciudad es la irrupción de la beneficencia privada de base pues, caritativa, religiosa, etc., ¿no? Ahí tenemos, pues, en una ciudad que realmente convulsa, en una ciudad que no ha dejado de crecer. Ya les he dicho cómo ha ido creciendo la ciudad a lo largo de este periodo. No deja de crecer el número de población. Es una población inmigrante, obrera, muy relacionada desde finales del XIX con movimientos sociales anarquistas,
con el estallido de determinadas revueltas y quemas de conventos en la ciudad y también de fábricas desde los años 1830, y todo eso pues atemoriza sin lugar a dudas a la burguesía de la ciudad, ¿no? Entonces, una de las medidas que ejecuta esta burguesía cristiana, esta burguesía religiosa, es el desarrollo, la implantación de una progresiva red de establecimientos benéfico-caritativos. Ese tipo de hospitales, ¿no? Hospital del Sagrado Corazón o el Hospital de Niños Pobres. Bueno, allí lo que se hace es ofrecer un servicio a cambio de acatar unas normas, unas conductas morales pues implantadas por esta. Bueno, al mismo tiempo, como les decía antes, se desarrolla en la ciudad un nuevo fenómeno, que es la progresiva implantación de la medicina de laboratorio. Y ahí tenemos pues uno de estos primeros laboratorios que tiene lugar en la ciudad de Barcelona y que ocurre en un piso, de manera singular. La medicina de laboratorio es sorprendente, pero no ocurre en la Facultad de Medicina, sino más allá de la Facultad de Medicina. Es un conjunto, de hecho, de estudiantes de la Facultad de Medicina que acaban la carrera, que han podido viajar por Europa y que necesitan, que desean incorporar estas nuevas bases y principios de producción de conocimiento en la ciudad de Barcelona. Y como la universidad lo hace, lo que hacen es crear nuevos espacios ellos y crean laboratorios que se van a ir convirtiendo en espacios de formación de las nuevas jornadas de médicos que van acabando la carrera. La institucionalización de la medicina de laboratorio en la Facultad de Medicina no va a tener lugar hasta el cambio de siglo. Es decir, vamos a tener este tipo de lugares durante alrededor de 25 años formando a los nuevos médicos. A pesar de todo, eso no quiere decir que la medicina de laboratorio no haya sido plenamente aceptada en la ciudad. Al contrario, aquí lo que tenemos es, en aquella ciudadela que les he enseñado al principio de la sesión, que es una ciudadela militar para vigilar a la ciudad de Barcelona, con esa revolución burguesa, lo que se ha hecho ha sido transformar la ciudadela militar en un parque de ciencias. Aprovechando la coyuntura de la Exposición Universal de 1888, se va a construir todo un verdadero parque de ciencias en esta parte de la ciudad. Y ahí me interesa destacar un lugar que está marcado con el número 25, aquí en esta parte, que es el Laboratorio Microbiológico de la ciudad de Barcelona. Es decir, un laboratorio que tiene carácter municipal. Es una cosa importante. Desde época medieval, el municipio hacía apuestas decisivas por determinadas instituciones para demostrar ante su ciudadanía que se preocupa y que integra unas nuevas conceptualizaciones del saber. Si en aquel momento era la medicina galénica, ahora es definitivamente la medicina de laboratorio. Bueno, ese espacio responde también a un fenómeno que ha ido ocurriendo en la ciudad a lo largo de este periodo, que son las epidemias de cólera que han asolado la ciudad de manera coyuntural a lo largo de todo el siglo, ¿no? Bueno, el cólera pues, va a desarrollar esta nueva institución en la que se va a consolidar lo que nosotros llamamos la mirada microscópica, es decir, la posibilidad de formar a los nuevos, a los estudiantes de medicina que acaban de acabar la carrera en el conocimiento del mundo de lo microscópico, en el conocimiento de los agentes causales de la enfermedad. En eso que se ha dado a llamar, por cierta historiografía médica, la concepción etiopatogénica de la enfermedad. Bueno, esto va a significar diversas cosas en la ciudad de Barcelona. Esta nueva concepción de la enfermedad, informada por la medicina de laboratorio, va a significar, por una parte, el desarrollo de campañas de vacunación, es decir, campañas sanitarias, como podemos ver aquí, de vacunación contra el cólera o contra otro tipo de enfermedades. Todo esto arranca, como les digo, en los años 80, y van a ser prácticas contestadas en algunos casos, en otros casos acatadas, en otros casos sometidas con población que está en determinadas instituciones de carácter benéfico.
Así es como poco a poco se va a ir vacunando, se va a ir inmunizando a la población barcelonesa, a esa población inmigrante en estos lugares. Bueno, por una parte tendríamos esto, pero por otra parte esta medicina laboratorio también va a ordenar nuevos espacios. Bueno, antes de descubrirles nuevos espacios informados por esta medicina, me gustaría cerrar el capítulo del Laboratorio Microbiológico Municipal de Barcelona. Pues es un espacio muy importante para la ciudad, desde 1884 hasta 1994, es decir, 2 años después de las famosas Olimpiadas de Barcelona. Bueno, aquí vemos en estas fotografías como realmente estamos ante una Cathedral of Science, ¿no? Un verdadero templo de ciencia. De hecho, ese estilo clásico de templo en el que tú accedes a un verdadero lugar de conocimiento científico queda claramente puesto de manifiesto con esta arquitectura, ¿no? Ahí dentro se va aquellos pequeños laboratorios que había en pisos urbanos van a desaparecer para convertirse este lugar en el verdadero espacio de formación de esa mirada microscópica, de esa mentalidad de laboratorio en los profesionales de la ciudad de Barcelona. ¿De acuerdo? Bueno, pues este espacio, simplemente quería poner de manifiesto en la línea de lo que les he comentado antes, que en el año 94 es comprado por la Universidad Pompeu Fabra y demolido. No queda ni una sola piedra de aquel espacio, no queda ni un solo instrumento médico de aquel espacio, no nos queda tampoco la memoria archivística de aquel espacio. Bueno, para nosotros aparte de lo trágico del asunto, pues pone en manifiesto nuevamente desde una perspectiva patrimonial qué es patrimonio, qué se conserva en la ciudad. En este caso el objetivo de destrucción no es el de la especulación inmobiliaria, sino el de la construcción de un nuevo lugar de conocimiento, como es una universidad pública, la Universidad Pompeu Fabra. Este es un edificio que, bueno, pues se vendió a la universidad por 700 millones de pesetas en aquel momento, unos 4,2 millones de euros, que más o menos tendría que ser lo mismo en dólares, y bueno, pues la universidad lo liquida de un plumazo. Bueno, como les decía, la medicina del laboratorio va a informar nuevos espacios. Este es uno de esos nuevos espacios. Lo hallamos por la ciudad, pero me interesa ponerlo de manifiesto a través de la prensa médica del periodo, como son por ejemplo las lavanderías públicas, o sea, institutos de desinfección pública, que en realidad no dejan de ser lavanderías, que allí lo que se hace es, a través de nuevos instrumentos, fundamentalmente enormes autoclaves, lo que se va a hacer va a ser lavar, limpiar la ropa de los enfermos tísicos. La tisis es el nombre con el que se conoce a una enfermedad que es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis en la Barcelona de este periodo no solo es la primera enfermedad, la primera causa de mortalidad entre la población barcelonesa, sino que no va a dejar de serlo, especialmente en el Raval barcelonés, que va a continuar siendo durante todo este periodo el lugar al que llega la inmigración, el lugar superpoblado, hasta los años 30. Estos nuevos espacios están informados por esta medicina de laboratorio, ¿no? Pero también otros. Aquí, por ejemplo, tendríamos uno como las lecherías. Las lecherías, bueno, de repente pues aparece un nuevo producto de consumo, que es la leche. La leche, pues ahí tienen algunos datos sobre el consumo, el número de vacas en la ciudad de Barcelona y consumo anual por persona de litros de leche, y se puede observar cómo hay un crecimiento exponencial, significativo, de un producto que hasta entonces se construye también una nueva filosofía alimenticia, una nueva dietética fundamentada también en esta idea. Pero la leche que se toma no es una leche cualquiera, sino que es una leche sometida también a unos establecimientos sometidos o informados por los principios bacteriológicos emanados fundamentalmente pues, de la Francia pasteuriana, ¿no? Es decir, este sería ese fenómeno de pasteurización de determinados establecimientos en la ciudad de Barcelona. Pero bueno, al mismo tiempo vale la pena recordar
la creación de nuevos espacios. En aquella geografía amplia del ensanche barcelonés que les he enseñado, otra población que es expulsada del centro de la ciudad es la de los animales. Este espacio es lo que nosotros conocemos como el matadero municipal, ¿no? El excursiador catalán. Bueno, pues este es un matadero que se construye también en esta segunda mitad del siglo XIX. Es muy interesante, ahora no me voy a meter aquí en las cuestiones arquitectónicas relacionadas sobre quién diseña estos lugares, pero es interesante dejar aquí encima de la mesa que el mismo arquitecto, los mismos arquitectos los vamos encontrando en los mismos lugares, ¿no? Construyendo estos espacios de ciencia. Bueno, ahí tenemos también el matadero como lugar alejado del centro urbano, como lugar en el que se pueden producir determinadas infecciones animales que se pueden trasladar a la salud humana y que conviene mantener a distancia, ¿no?, del centro de la ciudad. Bueno, también creo que es relevante comentar que este espacio, creado más o menos hacia 1891, es suprimido, demolido, no queda ni una sola piedra del antiguo matadero municipal en 1976. El matadero municipal sale en ese periodo, en 1976 sale de la ciudad de Barcelona aún más a la periferia de la ciudad y en buena medida todo esto se va a urbanizar. Aquí sí que claramente hay un proyecto de especulación inmobiliaria de los años 70 y como les digo, no queda absolutamente ni una sola piedra, solamente queda el nombre de la plaza, que es la plaza central es unos jardines que es el Parque del Excursiador, es decir, recuerda el antiguo matadero, pero no hay nada que te haga pensar que fue aquel espacio, ¿no? Bueno, otra población que va a salir de la ciudad, recuerden que les había dicho que en aquel arrabal de la ciudad hay espacio, está colmado de instituciones de control de la población. Había olvidado mencionar de manera clara las cárceles de la ciudad. Hay diferentes tipos de prisiones en aquel arrabal. Bueno, pues se va a construir una nueva cárcel que se va a llamar la cárcel modelo, ¿no? Aquí viene al arquitecto, es Domènec Estapà, que es el arquitecto que después va a hacer también el Hospital Clínico de Barcelona, y ahí pues lo que vemos es cosas interesantes desde un punto de vista arquitectónico. Por una parte, el panóptico benjamita, que se puede también leer desde una perspectiva Foucaultiana de controlar a la población a través de ese ojo que todo lo ve. Ese centro, esa cúpula. Bueno, pueden observar también como este estaba muy cerca de la zona que hay del matadero, de este tipo de barriadas que se van creando en la ciudad, de inmigración que llega en aluvión y que sobreviven a través de este tipo de chabolismo, ¿no? Eso será suprimido, estos principios del 20, pero ya en los años 70 todo esto es asolado y edificado con construcciones pues, que responden a esas dinámicas de especulación inmobiliaria de las que les hablaba anteriormente. Bueno, además de ese control Foucaultiano del espacio, de las personas que hay dentro, está también un espacio informado por estas ideas higiénicas y bacteriológicas, pabellonarias, de separación de las poblaciones, de libre circulación de aire, luz, etc., ¿no? Otros espacios que aparecen en la ciudad, otra población que sale despedida del centro de la ciudad y inunda el ensanche, va a ser aquello que yo llamo los desamparados. Fundamentalmente, mujeres, hijas, hijos de clase obrera que de alguna manera pues, han quedado desprotegidos por parte de las instituciones por familias desestructuradas y que son acogidas, que son asiladas en toda esta enorme red de instituciones de amparo que se llaman, bueno, pues, de diferentes formas, pero que son asilos de carácter pues, filantrópico, burgués,
cristianos con administraciones religiosas, etcétera, y que ahí fundamentalmente pues, se ejerce una educación de tipo moral, con unos valores y una ideología pues muy clara, ¿no? El objetivo también es sacarlos del centro de la ciudad y moralizarlos en ese ensanche burgués, ¿no? Alejado de las maldades que se supone que habitan en el hacinado raval, ¿no? Bueno, otra población que va a salir del centro de la ciudad en este periodo van a ser los enfermos. Aquí tienen uno de los dos grandes hospitales que se van a construir, se proyectan de hecho desde finales del siglo XIX, pero no se van a ejecutar hasta el principio del siglo XX. Este es el Hospital de la Santa Cruz. Aquí pueden ver, este es el pabellón, esto es la puerta del pabellón de entrada, aquí sería el pabellón de entrada, y aquí tenemos una cosa que hoy en día se llama la Avenida Gaudí, y esto de aquí es la Sagrada Familia en construcción. Este es un edificio que se inicia, el del Hospital de Santa Cruz y San Pablo, en 1902, y que con esta característica reorientación urbana, girada a 45 grados respecto a la cuadrícula de ensanche, pues va a crear estos nuevos pabellones que entran en funcionamiento entre el año 14 y el año 29, que tienen esta disposición también pabellonaria, fundamentada también en la idea, en este caso, de hospital ciudad-jardín. Está todo ajardinado por el medio, con plantas aromáticas. Persiste todavía esa idea medioambientalista y democrática a lo largo de todo este periodo. Ya estamos hablando de los años 1914-30. Es un hospital de nuevo cuño que justo en 30 años va a quedar también obsoleto. Y se va a plantear inmediatamente su reconstrucción, su rehabilitación en otro lugar. Lo que es interesante de este nuevo hospital, que en principio está pensado para acoger a la población pobre, enferma del antiguo Hospital de la Santa Cruz, es que es el carácter arquitectónico del mismo. Hoy en día este es un hospital, ya no es un hospital, se ha creado un nuevo hospital en la parte de arriba desde el año 2004, y esto es lo que se llama el recinto modernista de San Pablo, y lo que es un lugar que forma parte de las rutas turísticas de la ciudad, ¿no? Como les acabo de decir, en este caso pues forma parte de un diálogo, o tal vez de una dialéctica, de una confrontación entre la arquitectura gaudiniana y la arquitectura de Domènech i Montaner. Este es un edificio de Domènech i Montaner que sería otro de los representantes de ese modernismo arquitectónico. Es una verdadera maravilla, es escandalosamente bello desde un punto de vista estético, y hoy en día, pues como les digo, está restaurado, se pone original y forma parte de ese circuito. Les digo que es escandalosamente bello porque estaba pensado originariamente para recoger al pobre enfermo. Tenemos constancias de las resistencias de la población enferma del raval barcelonés de desplazarse hasta este lugar para ser sometido a las prácticas médicas del momento en los años 20 y 30, ¿no? Bueno, es un lugar que vale la pena también tener en cuenta. Bueno, aquí lo que les quería mostrar en esta diapositiva es que la ciudad, bueno, pues ya habíamos pasado de una ciudad que teníamos unos 100.000 habitantes en 1800 a 1936, la ciudad ya tiene 1 millón de habitantes. Es una ciudad en la que, como pueden ver, todas estas líneas que no solamente manifiestan líneas de ferrocarril, otras se manifiestan tranvías. A lo que hemos asistido a lo largo de todo este periodo es al desarrollo, a la implantación de lo que llamamos una ciudad comunicada. Es decir, por una parte, esos medios de transporte van a facilitar el movimiento, arriba y abajo, a norte y sur, este y oeste, y por otra parte, es una ciudad que tiene un acceso a los recursos básicos de manera clara ya en los años 30. Es decir, el ensanche barcelonés permite tener un acceso a agua potable, a luz eléctrica, a gas y también a telefonía, telegrafía, etcétera, etcétera. Claro, todo eso va a producir nuevas formas también de entender
de confiar en la ciencia, la técnica y la medicina, tanto por parte de los habitantes generales de la población como por parte de los expertos, ¿no? Bueno, esas nuevas condiciones científico-tecnológicas y médicas también entraron a formar parte de los discursos de la modernidad, ¿no? A lo largo de todo este periodo. Bueno, era importante para mí mostrar este mapa porque otro recurso que nosotros hemos utilizado para intentar comprender las formas cambiantes de relación entre médicos y pacientes a lo largo de este periodo son las guías urbanas, guías médicas. Este material para nosotros es crucial a la hora de poner de manifiesto una ciudad nueva, una ciudad de servicios. Por una parte, hemos dicho que tenemos un enorme crecimiento de la población, es decir, que hay una posibilidad de demanda de servicios efectiva, y eso se traduce también en una creciente posibilidad de desarrollo de oportunidades profesionales. Bueno, pues ahí nosotros, estas guías nos han permitido confirmar el desarrollo de dos tipos de productos. Por una parte, el mercado médico, un mercado médico en el que vemos que las especialidades médicas informadas por nuevos espacios como el laboratorio por una parte o la sala de operaciones por otra, van a ir delimitando estas especialidades médico-quirúrgicas, es decir, un mercado médico lleno de oportunidades al alcance de un enorme conjunto de población urbana, y por otra parte lo que llamamos el mercado de la salud, es decir, de la preocupación por la salud. Durante este periodo, en los años de este primer tercio del siglo XX, a lo que se asiste en la ciudad de Barcelona es al desarrollo de un fenómeno que ya existía previamente, que se llama las sociedades de socorros mutuos, y que a partir de 1900 se van a llamar mutuas. Aquí creo que les llaman EPIs o EP. Pues este es el fenómeno de las mutuas, las mutualidades médicas, el fenómeno de los seguros de enfermedad y seguros de vida, ¿no? Bueno, en este marco me quisiera extenderlo brevemente en otro fenómeno que va a ocurrir y que va a transformar o que va a abandonar también aquel Raval de la ciudad. Si el Raval se abandona en todos los sentidos, desde un punto de vista social e incluso epistemológico, y a manos de la ensanche de la ciudad. Les había comentado que estos espacios, la nueva sala de operaciones, tiene lugar en el hospital, van a permitir, como les digo, el desarrollo de esa nueva cirugía. Bueno, aquí les traigo desarrollo de esa nueva cirugía alrededor del hospital, del antiguo hospital en el Raval de la ciudad. Este es un cuadro que se hace hacer el doctor Miguel Ángel Fargas, que es considerado uno de los padres de la ginecología en Cataluña. Aquí está haciendo una intervención junto con sus compañeros. Es un cuadro realmente extraordinario. En 1885 nosotros hemos conseguido averiguar no solamente el nombre de cada una de las personas que están interviniendo en esta operación, que pondrían de manifiesto también la delimitación de nuevas especialidades, no solo la de la cirugía ginecológica, sino también una incipiente anestesiología, sino también qué operación se está llevando a cabo, cuáles son los instrumentos que tienen cada uno de ellos en la mano y el momento preciso de esta extirpación de un quiste ovárico de gran tamaño. Como pueden ver, a la derecha del cuadro hay un ventanal. Ese ventanal, nosotros también en el libro que les he enseñado al principio de la presentación, nosotros lo hemos estudiado. No es un ventanal cualquiera, es el ventanal que permite el acceso de luz natural al campo quirúrgico. Eso no es anecdótico ni azaroso. Está absolutamente estudiado cuál tiene que ser su disposición, qué tipo de cristales tienen que tener, cuál tiene que ser la orientación precisa desde un punto de vista geográfico. Y todo eso vamos a ver dentro de un momento cómo se va a ir informando al resto de población médica de la ciudad de Barcelona para que todo el mundo sepa cómo tiene que construir de manera precisa y exacta estos lugares. Como les he dicho, hace intervención, hace lugar en este espacio los instrumentos médicos. Bueno, es otro fenómeno interesante también que tiene lugar en la ciudad de Barcelona. Es la creación de nuevos espacios en los que se
por una parte se comercializan instrumentos médico-quirúrgicos, pero también se crean. Aquí en estos espacios hay torneros, hay fresadores, hay artesanos que van a ejecutar las piezas que el cirujano, cuando vaya al espacio, va a pedir. Necesito una pieza que tenga esta forma para realizar. Es un periodo de enorme materialidad médica, de una inmensa cantidad de productos que podemos hallar también en los catálogos como este. Esto deja de ser un catálogo, otro instrumento para la creación de ciencia. Bueno, como les decía, esos pequeños establecimientos quirúrgicos, esas clínicas quirúrgicas que hemos visto alrededor del Hospital de la Santa Cruz del Raval, van a salir inmediatamente de la ciudad a la búsqueda del público que les interesa, que es el público que puede pagar estas operaciones, que es la burguesía de la ciudad. La primera de ellas va a ser la del doctor Cardenal en el año 1888. Es una clínica que es interesante desde diferentes perspectivas, pero me interesa destacar una sobre todo. Es el proyecto de comunicación que hay detrás de estos nuevos espacios. El doctor Cardenal va a anunciar, va a publicitar su clínicum quirúrgico a través de dos herramientas. Por una parte, de los libros de cirugía que publica en la ciudad de Barcelona. Él es uno de los introductores de la cirugía que llamamos aséptica, de los principios de esa cirugía en la ciudad de Barcelona, y lo que va a hacer va a ser, mediante el libro, va a mostrar fotografías de cómo son los espacios de la nueva ciencia quirúrgica. ¿Cuáles son los instrumentos que tienen lugar en estos espacios? Y por otra parte, van añadiendo en otro tipo de objeto que se llaman folletos publicitarios, no solamente fotografías del espacio, sino también planos, mostrando planos por planta, mostrando qué hay en cada uno de estos lugares. Es interesantísimo porque no solamente se van a poner de manifiesto los nuevos espacios de laboratorio o quirúrgicos que les comentaba antes, con ese tipo de nueva medicina que es capaz de diagnosticar y que es capaz de intervenir, es decir, espacios en los que tenemos los objetos de la medicina de laboratorio que permiten diagnosticar. También van a hacer acto de presencia aquí espacios para la fotografía médica y también para la radioscopia, para la radiografía médica a fines del 19, sino también espacios en los que se vende algo interesantísimo para este vídeo, que es el confort. Es decir, habitaciones con unas condiciones de hostelería que son radicalmente nuevas. Hasta este momento esto no existía en la ciudad y que tienen una característica importante, ¿no?, relacionada sobre todo con eso que les comentaba antes, del acceso a determinados recursos. Aquí hay agua potable, aquí hay luz, hay ascensor, hay un circuito de subida y bajada del enfermo hacia las salas de operaciones, sus fluidos corporales se analizan en otros lugares de ese espacio. ¿De acuerdo? Bueno, este es el clínicum quirúrgicum del doctor Cardenal. Hoy en día es Palau Suites. Esto forma parte de ese fenómeno que les comento de la marca Barcelona. En este caso ha habido suerte, se ha conservado, pero bueno, se ha conservado para este uso que les digo de esta Barcelona turistizada. Y bueno, pues son unos apartamentos de lujo, son apartamentos de 5 estrellas, alcanzan muy pocas personas y lamentablemente nadie de los usuarios que van allí tienen conocimiento de que estos lugares fueron las antiguas salas de operaciones, o sea que aquello fue una clínica y que aquello tuvo un papel absolutamente crucial en la transformación quirúrgica de la ciudad de Barcelona. De hecho, esta calle, el Passatge Mercader, nosotros llamamos el carrer de la salud, la calle de la salud. ¿Por qué? Porque jugó un papel decisivo como polo de atracción de clínicas y se convirtió toda la calle entera, en establecimientos quirúrgicos de diferentes profesionales y de diferentes especialidades. Aquí lo que tienen es estos anuncios publicitarios de otros espacios, aquí el Passatge Mercader 7-9, el Passatge Mercader 17, en el Passatge Mercader 11, que es donde estaba el museo en el que yo trabajo, perteneció a un otorrino.
En el Passatge Mercader número 13 estaba el 13-15 el doctor Cardenal, en el 17 estaba el doctor Tomás. Bueno, esto es el uso de la publicidad como medio de convencer a la población médica de que este es el espacio adecuado para realizar este tipo de nuevas prácticas quirúrgicas en la ciudad de Barcelona. Bueno, aquí lo que les muestro es las clínicas quirúrgicas que hemos podido identificar en la ciudad de Barcelona. Aquí veían el trazado del antiguo ramal de la ciudad, es decir, aquí es donde se acaba la muralla de la ciudad. Esta línea es la gran vía de las Corts Catalanas. Esto es lo que de alguna manera delimita la vieja ciudad y el ensanche de la ciudad. Como pueden ver, en los años 30 el fenómeno de la clínica quirúrgica está absolutamente consolidado en la ciudad de Barcelona. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se distribuyen esas clínicas por la ciudad? Por una parte, tenemos una de las formas de ubicación es a través de lo que nosotros llamamos los polos hospitalarios. Hemos dicho que se crean dos grandes hospitales públicos en la ciudad, el Hospital Clínico de Barcelona y el Hospital de San Pau. Alrededor del Hospital Clínico se van a construir pequeñas clínicas quirúrgicas en el trayecto que sube desde el centro de la ciudad con el tranvía hasta el Hospital Clínico. Ese por una parte, y por otra parte, como les decía, el de San Pau. Por lo tanto, los medios de comunicación son cruciales en la configuración de este nuevo paisaje. Y por otra parte, pues aquellas pequeñas poblaciones agrarias que estaban en la parte alta de la ciudad, lo que llaman las poblaciones que conocemos como Sarriá, y a partir de finales del 19 van a ser de alguna manera asimiladas por la ciudad de Barcelona y van a dejar de ser pueblecitos para convertirse en barrios de la ciudad, pero continúan teniendo estas características de lugares tranquilos. Allí también se van a ir ubicando estas clínicas dirigidas a estos públicos que les mencionaba. Bueno, los anuncios en prensa nos permiten mostrar la arquitectura de los edificios. Aquí pueden ver el carácter. Esto es otro fenómeno interesante desde un punto de vista arquitectónico. Es un tipo de mansión burguesa, de mansión en la que se construye la clínica que les he mencionado antes, ¿no? Ahí pueden ver diferentes tipos de instituciones, de clínicas privadas, que aquellas están con los numeritos repartidas por Barcelona, pues aquí los pueden ver. No solamente forman parte de ese proceso de búsqueda del público afluente, burgués, sino también ponen de manifiesto el desarrollo de determinadas especialidades quirúrgicas, ¿no? Hay una especialización en diferentes materias quirúrgicas que tienen lugar en la ciudad de Barcelona. Bueno, insistir un poco más en esta estrategia publicitaria fundamentada básicamente en estas dos ideas. Por una parte, nosotros disponemos de las novedades tecnológicas para poder hacer frente a la resolución quirúrgica de determinada patología. Este es el lugar al que estos son anuncios en prensa médica, es decir, no están anunciados en la prensa general, sino anunciados a otros colegas. Es decir, los médicos generales tenéis que recordar que somos nosotros los expertos que podemos resolver este tipo de enfermedades en estos lugares. Por eso, por una parte, y por otra parte, pues tanto las novedades como el confort. Bueno, a mí me parece que son dos estrategias absolutamente importantes para consolidar este fenómeno de clínica quirúrgica de modelo asistencial, de práctica y de relación médico-paciente en la ciudad de Barcelona. Bueno, pues quería acabar volviendo otra vez a la clínica Balaquer, con la que empecé ayer y acabo hoy, y mostrando pues, el ejemplo desde un punto de vista arquitectónico absolutamente paradigmático dentro de lo que es la arquitectura funcionalista y racionalista del modelo de clínica quirúrgica del que les he hablado en este periodo. Yo creo que bueno, aquí acabo mi intervención. Creo que queda de alguna manera más o menos clara cómo la medicina que hemos llamado científica en época contemporánea ha ido inundando la ciudad con diferentes prácticas, ha ido moviendo las diferentes poblaciones a lo largo de toda la geografía de la ciudad. Bueno, todo esto que les he explicado de alguna manera forma parte de un proyecto de investigación. Aquí únicamente está planteado
Como os he dicho, hemos podido elaborar estudios más monográficos, con el caso de las primeras clínicas quirúrgicas o con el caso del Raval barcelonés de los años del primer tercio del siglo XX, pero casi todo lo que hay aquí está por explorar de una manera sistemática. Y nada más, dar las gracias y... Tenemos unos 6 minutos. ¿Tienen comentarios, preguntas o suena? Bueno, puedo hacer una ruta turística a hospitales para ver la diferencia. El hospital más antiguo que está en San Juan de Dios, luego el hospital de San José, pabellones, mirando de norte a sur, así el sol por la mañana y por la tarde. Luego vienen los hospitales de la Samaritana, en el año 33. Luego el hospital de cancerológico en el año 38, en el mismo sector. Luego el hospital de Santa Clara en el año 42. Luego el hospital más bello de Bogotá, el hospital de San Carlos, que menciona un lugar escandalosamente bello, el hospital más bello de Bogotá, San Carlos. Es un hospital diseñado para enfrentar la tuberculosis, rodeado de un gran jardín y de un gran bosque, con la idea de que es intercambio de oxígeno. ¿Lo conoces? Los ladrillos especiales con la idea de que no fuera invasivo. Así por decirlo. Otra cosa que quiero comentar, me mucho la atención en el Barcelona, la fábrica de instrumentos. Eso explica por qué el doctor Margaret, el Sommelier, tenía tanta habilidad química, tanta habilidad de ingeniería. Había muchas formas de hacer instrumentos aquí en Bogotá. Nunca había instrumentos químicos hechos aquí en Colombia. Se han importado. El único médico colombiano que ha hecho instrumentos para diseñar cosas ingenierías es el doctor Hakim, que trabajó en Estados Unidos. Y hay un ingeniero que es el primer marcazo del mundo, un ingeniero de Torreiros. Aquí todos hemos importado equipos. Bueno, pero lo que comentas pone claramente de manifiesto que el modelo de trabajo que yo planteo para construir una historia urbana de las culturas médicas en Barcelona se podría trasladar perfectamente al caso bogotano y plantearlo en materia de hospitalaria, de clínicas, etc. O sea, más allá de construir una ruta turística, se debería construir monografías y elaborar discursos para entender cómo este proceso va teniendo lugar a lo largo del tiempo, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, con el tema de los instrumentos médico-quirúrgicos, realmente en el caso barcelonés, que es también absolutamente dependiente del mercado francés, alemán, inglés y en buena medida también norteamericano, la existencia de este tipo de distribuidores comerciales, pero también fabricantes de instrumentos, permitió casi a lo largo de otro periodo, no solamente en los primeros años, el desarrollo de instrumental, pero no solo instrumental, incluso tenemos constancia de literas, de espacios completos diseñados por este tipo de cirujanos. Yo necesito exactamente esto y se convertían bueno, ese es otro fenómeno que lo tenemos por ahí apuntado, pero está inexplorado, es el de las relaciones, como tú decías, ingenieriles de estos médicos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la relación entre arquitectos y médicos? ¿Trabajan muy en común o cómo funciona? Esa es una muy buena pregunta, porque tenemos en algún caso un conocimiento cierto de una relación intensa a la hora de, por ejemplo, sería el caso de los Balaguer, ¿no? de Balaguer y su clínica, de abordar cómo tiene que ser el hospital, el diseño arquitectónico del hospital fundamentado en unas necesidades, en aquel caso en una orientación muy claramente dirigida a las necesidades del paciente oftalmológico. En otros lugares no tenemos tan claro que sea así todo lo que es la estructura hospitalaria, pero en cambio sí que tenemos conocimiento de que, por ejemplo, determinados médicos, determinados cirujanos, influyen de manera directa en la intervención, en el diseño de las
salas de operaciones y los espacios anexos a las salas de operaciones, que como sabes, pues no tienen un circuito muy específico en determinados lugares, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo hemos visto en el doctor Miguel Ángel Fargas, a la hora de construir su nueva clínica en el Sánchez de Barcelona, o a la hora de construir su clínica en el Hospital Clínico de la Facultad de Medicina. Él interviene de una manera directa es decir, conocemos que hay un diálogo ahí que informa constantemente al arquitecto, ¿no? Otros casos están pendientes de elaboración. El caso mismo de Domènec Montaner, desconocemos exactamente en qué medida ese médico estuvo informado, perdón, este arquitecto estuvo informado por las ideas más avanzadas del momento. Es curioso porque en los años 20 y 30 el conocimiento del hospital monobloque norteamericano en Barcelona es una realidad, pero también el hospital soviético es otra realidad, y es una cosa que se está discutiendo en la ciudad de Barcelona. Bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué tipo de hospitales tenemos que construir? En cambio, allí se hace un hospital que es un canto a la arquitectura modernista, y no a las necesidades fundamentales de la medicina de laboratorio. Sí, queda mucho por hacer, pero sí. Recogemos las preguntas juntas y contestas a... una pregunta es, aquí en Bogotá hay un suceso que transformó la ciudad con un enfoque sanitario muy fuerte, fue la gripe del 18. ¿Qué impacto tuvo esa epidemia allá en Barcelona? Y la segunda pregunta, otro de los espacios que aquí en la ciudad de Bogotá fue desplazado en el tiempo fueron las chicherías, los sitios de consumo de licor popular. ¿Qué pasó allá en Barcelona? Y acá la última. Yo soy arquitecto hospitalario, entonces conocemos en toda su presentación me tocó oír el tema que para nosotros es muy importante de los consultores médicos, que llamamos la consulta externa. El hospital, como que sí, tiene unas consultas especiales para todas las personas que ya no van al médico a la casa, sino que uno va al consultorio. Entonces, en este desarrollo de Barcelona, esa parte de los consultores externos al hospital tiene muchas cosas. Bueno, comienzo por aquí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No, pues comienzo por aquí y acabo luego por estos comentarios. En materia de lo que usted llama consultorios externos, a finales del 19 aquí se llaman dispensarios, que tienen esa voluntad, es decir, dentro de la diversidad de espacios de la práctica de la relación médico-paciente, el dispensario lo que hace es ofrecer una consulta ambulatoria. Bien, el paciente viene y se va. Va a seguir existiendo también el consultorio integrado en el Hospital Clínico de Barcelona, en todos los sótanos del hospital. Hay una práctica ambulatoria y en caso de necesitar una intervención o una hospitalización, subirían a planta, ¿no? Pero también existe el fenómeno de la consulta externa dentro de las clínicas quirúrgicas que hemos visto. Algunas de ellas tienen habilitados en los bajos del edificio, no todas, pero algunas tienen habilitados en los bajos del edificio un espacio que se puede considerar como de consultas externas. Algunas de las cuales conservamos incluso fotografías con carteles de no escupir al suelo, con carteles en los que se marca claramente la conducta que tienen que tener esa gente que espera a ser atendido por el médico, ¿no? Pero lo que el concepto de arquitecto hospitalario, por una parte, y el de consulta externa ya con edificio externo al hospital, al menos en España no tiene lugar hasta la segunda mitad del siglo XX. Es decir, ese profesional de la arquitectura que se va a especializar en arquitectura hospitalaria no va a tener lugar hasta los años 60 en adelante. Y como tal, pues no solamente el arquitecto, sino el ingeniero que trabaja conjuntamente con él. Y bueno, es un fenómeno que aquí no lo he abordado, pero ahí también tenemos alguna línea de trabajo interesante en esa reordenación hospitalaria que va a conocer Barcelona en los años 60, porque la población no deja de crecer.
y va a tener que afrontar esa inmensa masa de inmigración que llega con la creación de los hospitales en los que este tipo de profesionales de los que hemos mencionado pues tienen lugar. Y en cuanto a lo que me preguntabas por aquí, pues la gripe del 18 tiene impacto en la ciudad de Barcelona como en otras grandes urbes. Es conocida, de hecho, como la gripe española, porque desde el punto de vista mediático internacional, en contexto de la Primera Guerra Mundial, recibe ese nombre, porque es la población, es el país que da más noticias en ese asunto, pero sí tiene impacto, pero no tiene más impacto que otras epidemias anteriores de cólera o de fiebres tifoideas en la ciudad de Barcelona, y no va a modificar la ciudad desde un punto de vista urbanístico, el desarrollo de esa epidemia. No. De hecho, van a tener mucho más peso otro tipo de enfermedades, como la tuberculosis o algunas relacionadas, como las de la cólera, que ya en el siglo XX ya no van a tener un impacto en la transformación de la ciudad. Yo creo que ya estaba más o menos esa cuadrícula higiénico-sanitaria está muy bien armada con este periodo. Y en cuanto al tema de la chicha, allí no tenemos esa bebida, pero en ese barrio del Raval, allí pues se va, es un barrio de concentración poblacional, como les he dicho, de inmigración, de industrialización. Allí se van a aplicar otro tipo de medidas relacionadas muy parecidas a las que intervienen que van a poner el fin a la chicha como bebida de transformación de conductas o de vicios que hay que reconducir desde un punto de vista del comportamiento de esa población a través por una parte de la medicina social y por otra parte de la medicina de laboratorio. Y el Raval en ese sentido va a ser informado de cara tanto a las autoridades políticas por una parte como a los propios planificadores de la ciudad, con el fin de, se diseñan planes que tienen como objetivo final higienizar, sanitizar y extirpar esos cánceres de la ciudad, como pueden ser provocados por otros vicios, en este caso pues no tanto a la chicha como a otras bebidas, al vino en este caso, a la prostitución y a otro fenómeno que va a hacer acto de presencia a partir de los años 20, que es la coca, la droga en ese ámbito. Este es un lugar muy interesante por todo lo que acabo de decir, y porque también tiene una vida nocturna en la ciudad. Es un lugar de ocio, no solo para las clases populares, sino para las clases burguesas que bajan a la ciudad, que lo consumen de manera nocturna, lo utilizan como si fuese una reserva y se van y vuelven ese va a ser un lugar en que sistemáticamente va a recibir atención por parte de los planificadores de la ciudad, por parte de los políticos, y que la medicina va a dotar de argumentario científico para eliminarlo, ¿no? Desde principios del siglo XX, de hecho, algunos de los políticos cuando el terremoto de California de San Francisco de 1906 anuncian, ojalá tuviésemos aquí un terremoto como ese para liquidar de una vez por todas esta parte de la ciudad, ¿no? Solamente esa parte de la ciudad, no como el resto. Bueno, con esto si les parece. Listo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por